y tenemos que prepararnos un poquito. Vamos a intentar hacer una decoración para el árbol de Navidad. La vamos a hacer muy sencilla y con cosas que tengamos en casa y lo más importante, con cosas que podamos reciclar o reutilizar. Entonces, si os fijáis, tenemos en la mesa todo lo que vamos a utilizar. Son las típicas bandejas de poliespan que encontráis cuando vais a la compra, a la fruta, súper, carnicería, etc. Las lavamos y pueden ser de diferentes maneras, no os preocupéis, más grandes, más pequeñas, lo que queráis. Después también necesitaremos algún hilo, que también puede ser el que tengáis en casa, es igual. Lanas viejas, esto es sedal, lo que tengáis, no pasa nada. Necesitamos también algún rotulador, el que tengáis, si es dorado, si es el típico rotulador de pintar, lo que queráis. Luego algo para cortar, si tenemos tijeras o si tenemos el cúter. Luego os hemos preparado unas plantillas, pero si queréis dibujarla directamente en la bandeja, también, no pasa nada. Y luego ya tenemos aquí el resultado final, ¿de acuerdo? Esto está un poquito más elaborado, que si tenéis cositas en casa y queréis también. Y esto es simplemente una bolita de Navidad, ¿vale? Que hemos recortado en la bandeja que os hemos dicho antes, y aquí el objetivo sería que vosotras escribierais un deseo, lo que queráis pedirle a esta Navidad o lo que queráis pedirle para todo el año que viene, ¿vale? De manera que esto es lo que habréis hecho vosotras y que irá colgado en el árbol de Navidad. Es muy sencillo. Vamos a ver cómo sería el proceso. Tenemos la bandejita, ¿vale? Lo que hay que hacer sería recortar un poco los bordes. Veis que esta casi no hace falta ni cortarla, pero si tenemos esta, sí que lo que vamos a hacer es cortar el borde, ¿vale? Para que nos quede solo la parte plana, que es donde mejor vamos a dibujar la bolita de Navidad que queremos hacer, ¿vale? Lo más importante que estáis haciendo aquí también es reciclar. Vale, ya tendríamos el trocito de bandeja. Después, yo tengo la plantilla, pero podéis hacerla sin plantilla. Simplemente es dibujar un círculo, que esto representa que sería la bola de Navidad. Que si no tengo la plantilla, pues ya sabéis, podéis utilizar incluso un vaso de beber, lo ponéis hacia abajo, ¿vale? Como entiendo que sois chicos y chicas de recursos, cada uno que tenga un poquito de imaginación, ¿vale? Vale, ya tendríamos la bolita de Navidad hecha. Ahora tenemos que recortarla, ¿vale? La recortaremos y ya tendríamos la bola. ¿Aquí qué hago? Pues aquí escribo mi deseo. Amor para todos, trabajo, dinero, lo típico, lo que queráis, cosas más originales, menos originales, lo que os salga del corazón. Y luego simplemente con una aguja, porque al ser poliespan, si lo hago con otra cosa lo puedo romper, simplemente con la aguja de zurcir los calcetines o de coser el botón, hacéis un agujerito, ¿vale? Cortáis un trozo de sedal, de lana, de lo que tengáis en casa, y lo pasáis y ya quedaría la bolita de Navidad, ¿de acuerdo? Esta bolita la podéis acercar al casal, ¿vale? Y la colgaremos en el árbol de Navidad, ¿vale? Si queréis y ya os atrevéis a más, pues ya hacéis una campanita, podéis hacer una estrella, podéis hacer lo que queráis. Simplemente os pedimos un poquito de colaboración porque necesitamos decorar el árbol y necesitamos pedir muy buenos deseos. Os esperamos. Muchísimas gracias.